¿verdad? Poner a grabar la pantallita. Ahí sí. Entonces, cuéntenme cómo les fue. ¿Pudieron sacar la curva de vacío? ¿Tuvieron algún inconveniente? Yo voy a armar rapidito el circuito porque yo no he guardado el archivo. ¿Ya? A ver, aquí estoy haciendo rapidito el circuito de la semana pasada porque no lo había guardado. Entonces habíamos llegado hasta hacer la prueba de vacío, como les decía. Ahora tenemos que guardar, hacer la prueba de cortocircuito. En esta prueba de vacío, ¿hubo algún problema, algo que no pudieran haber hecho? ¿O todos tienen ya listos los datos
de la prueba de vacío. Necesitábamos, recuerden, sacar esta curva de aquí, donde estaba la curva de entre hierro, la curva de vacío, y vale a sacar el valor de esta corriente de acá. Ricardo, cuénteme. Sí, profe. ¿Tiene? Sí, justo estoy abriendo el Excel porque no lo encuentro en recuerdo. Andrés, ¿usted tiene? Sí, profe. Ok. ¿Hay alguien que no tenga? Porque entonces continuamos desde aquí. Sí, yo tengo, pero no me sale como está ahí. Entonces hable cuando le pregunto si tiene o no tiene, que hoy pregunta ya 20 minutos aquí. A ver, cuénteme, ¿qué es lo Estaba que no abriéndole al tiene? documento. A ver, ya le comparto. Comparta. Sí, le puedo dirigir. Sí, estoy viéndole, a ver. ¿Qué es lo que... Esa es su medida, ya, su curvita. Voltajes y corrientes. Chévere. ¿Cuál es el problema? O sea, no está tan curva como se ve, como usted nos muestra, pero Creo que le falta primero una supongo que es por los medida. datos. Añádale un dato a 00, porque a 0 le da 0, ¿no es cierto? Para que Ya. nazca del origen la curva. Insértele una fila y añada un 00. Ujú. Tienen que actualizar los datos del gráfico. Ahí dice lo que está metiendo en el rótulo de la celda. Que no sé, la compu se puso bipolar. Seleccione sus datos. Ya, ahí modifique esa serie. Vea lo que dice ahí, rótulos. Dice, entonces, ¿para qué le pone datos en el rótulo? Pero Modifique, aquí, modifique. Ya, borre todo eso, borre esta serie que añadió. Parece que ya. se mejoró, parece. Ahora, no es que estén mal sus datos, porque de hecho parecen. Usted tomó las medidas, de hecho a 120 voltios es más o menos 0,6 amperios. No es que esté mal, aunque, por ejemplo, si comparo con las mías, puede haber una pequeña diferencia. Si las tomó a 1800 RPM, puede ser esa la razón por la que usted tiene unos Sí, dije valores. porque no llegué hasta los dos, cuatro últimos valores, o dos me parece que eran. Ya no me daba más. Veamos, según yo, a cuánto llega lo máximo. Porque recuerde que a la larga este modelo es el mismo para todos, ¿no? Pero no es que eso signifique que le va a salir exactamente igual como lo que tengo yo aquí. Ahora, en todo caso, recuerde, por ejemplo, ahorita le estoy mandando al tope 1800 RPM, es todo lo que dio la fuente y el campo. Por aquí.
Y si veo en mis medidores, puedo llegar hasta 0.36 con 0.989. Así puedo llegar arriba. Veamos su circuito. No le he estado compartiendo mi pantalla. Le decía que aquí yo le acabo de poner hasta 1800 RPM y le mandé al tope toda la fuente y vean, puedo llegar a 136 y casi 1 amperio. ¿Usted puede llegar a eso? ¿Aló? A ver, Ingi, yo estoy en 1800 revoluciones por minuto. Compártame a ver qué está viendo usted. Ya ahorita. Ahí está, 1800 RPM, ya póngale un medidor por ahí. Ahí se me... A ver. No estoy viendo la ventana del medidor, no me está compartiendo, solo veo la del vecino. Ahí estoy viendo el Excel, ahora sí veamos en el vecino el medidor. Ya, Ingi. 115, 188. Ya, listo. Súbale todo. Usted dijo todavía no le sube la fuente, súbale todo. ¿Ya? Y váyase a la máquina sincrónica. Recuerdan, lo que me importa a mí no es que sepan simular un circuito, eso no me importa nada. Lo que me importa es que usted recuerde cómo se opera una máquina sincrónica. ¿Cómo vimos los controles de voltaje en la máquina sincrónica la anterior ocasión? De hecho, lo que estamos haciendo ahorita. Con el campo de aquí. Exacto, el campo. Entonces, si ve usted en el dibujito del circuito que ahí hay una perilla que dibuja un reóstato del campo, entonces Ya. ese reóstato, ¿o qué estaría limitando? Está limitando la corriente de campo. Si usted le ponen un valor, pues por más voltaje que le ponga, el reóstato sigue limitando, ¿no es cierto? Mueva ese reóstato, muévale y vea el efecto. Igual se lo hace girar como las otras perillitas. Mira, incluso ahí le dice, Se vea, trabó. ahí incluso le está diciendo que ese es el control de la excitación. Al ojo, así con lo que ve en su pantalla, todavía puede llegar más arriba o más abajo esa perilla, ¿no es cierto? Mire, ya le está moviendo. Llévele al tope, que le dé la máxima corriente que pueda dar. ¿Sí ve? ¿Ya vio? Ah, ya llegué a los 130. Entonces, eso digo, recuerden, no me interesa a mí. No es el objetivo que aprendan a manejar este simulador. El objetivo es que entienda cómo funciona una máquina sincrónica. Lo mismo hacemos en un laboratorio real con cualquier máquina, ¿sí? Ahora, Ya. los valores que usted tiene no es que estén incorrectos, sino que tal vez en el momento que usted los tomó, marcó ese valor y le está saliendo esa curva, ¿no es cierto? En todo caso, Ya. en su Excel podría usted, a pesar de que no sea perfecta su curva, usted podría trabajar los datos y obtener la curva de entrehierro, que era lo que necesitábamos, ¿no es cierto? Recuerde que la curva de entrehierro es una proyección de la zona lineal, lo que mejor pueda, y necesito este valor. A mí, en mi caso, y a la mayoría le debe haber salido que será de cerca de 0.4 amperios para que logre 120 voltios, ¿no es cierto? Entonces, por ahora, tómele este dato. Va a tener que repetir de pronto para que vuelva a chequear sus resultados. Por ahora está viendo en mi pantalla, ¿no es cierto? Tómele ese dato. Este es el dato que me importa. De la curva de vacío, el resultado que queríamos era este. Pero tiene que coincidir. Mi figura se ve a 0.40 y algo. En la curva roja de entre hierro es 120. Vamos a continuar y ahora sí con todos. ¿Cuál es el segundo paso? La prueba de corto. Prueba de corto, ¿cómo se hacía? Primero, máquina a velocidad sincrónica. Le ubican, ya saben, lo mejor que pueden a 1800 RPM. Cortocircuito trifásico en el estator. En el caso nuestro estábamos trabajando un estator en Y.
Entonces, aquí van a hacer un corto trifásico. Y obviamente necesito medir la corriente en una de estas, de los cortos. Así que uno de estos le van a pasar por el amperímetro. ¿Cuál amperímetro no estamos usando? El I2, por ejemplo. Ahorita están usando el I1, ¿no es cierto? Ahí le estarían pasando por el amperímetro y está en corto. Y con eso van a medir corriente de armadura. El campo de la misma manera estamos alimentando con una fuente de C variable a través del reóstato de campo que está en el campo también, que es lo que estaba variando usted ahorita. Y la bobina de campo. Empezamos con el campo bajo, a 0. Entonces, esto de aquí usted le lleva a 0 para que la máquina esté girando, pero como no hay corriente, no hay inducción y esta corriente va a ser 0. Y le vamos a ir subiendo hasta que llegamos a los valores de corrientes. Corriente de armadura contra corriente de campo. Y va a salir una recta en el punto 00 y va a ir 0. Los límites son la corriente de armadura. En esta maquinita, cuando le vimos, decía que la corriente de armadura es 1 amperio, ¿no es cierto? Entonces, ese es un límite de la corriente que no deberíamos superar en la realidad. Ahora, también en la hoja guía está dado la indicación de la normalización de las medidas. Y vamos a hacer hasta el 125, es facilito, 5 lecturas. Las otras 3 son normalmente que se hacen en el laboratorio para chequear que las 3 fases estén balanceadas. Pero como este es un modelo súper ideal, vamos a asumir que está balanceado, de hecho va a estar. En la práctica se suele hacer eso de tomar las 3 medidas, pero vamos a tomar ahí, ¿saben? 25, 50, 75, 100, 125. Tómenlas ahorita, no les toma mucho tiempo, unos 10 minutos suficiente para tomar esas medidas. De la misma manera, yo aquí en la hoja de Excel tengo aquí. Entonces, facilito, ¿no? Si la corriente vale 1 amperio la nominal, tendríamos 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1 amperio y 1.25. Lo mejor que pueda. Si veo, ahí estoy cerca de 0.25, 0.5, 75, 1 y 1.25. Y obviamente la corriente de campo que llega a ese valor de armadura. Le ploteamos aquí y aquí ya tenemos la curva de corte. Entonces, eso unos 10 minutitos modifiquen su LVSIM. Yo también voy a ir modificando aquí para que vayan viendo. Pueden continuar con la prueba de corte. Recuerden que aquí les sabe decir el LVSIM que apaguen todo para que no interfieran, ¿no es cierto? Si tienen alguna duda mientras van haciendo, aquí estoy, me dicen nomás. Lo que voy a hacer ahorita es hacer ese cortocircuito. Ya no necesito medir el voltaje, ahora necesito medir la corriente, así que voy a quitar estos cables del voltímetro. Entonces, el que quiera mirar, aquí está la modificación, ya le hice al circuito. Igual, no he modificado nada más. Lo que hice es quitarle el voltímetro y aquí hice un corto en una fase y la otra par de fases con el cable amarillo aquí. Le cerré el corto por el amperímetro 2 en este caso. En el amperímetro 1 tengo el campo, en el amperímetro 2 tengo la corriente de armadura. Y entonces acá en los medidores, ahora me interesa tomar la medida de los 2 amperímetros. El amperímetro 1 es la de campo, entonces está en continua, y el amperímetro 2 es corriente de armadura, así que tiene que estar en alterna, a 0, 0, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si le llevo a 0.25, tengo que ir aumentando poco a poco la corriente y me dirá aquí. Aquí está corriente de campo, corriente de armadura. Y le voy a llevar poco a poco para tomar esas 5 medidas que quiero. Lo que mejor pueda
Por ejemplo, 0.21 todavía creo que puedo ajustarle más a 0.25. Sí, ahí está. Por ejemplo, esta medida podría funcionar 0.247 con 0.586. Según mi Excel, 0.25 es más o menos 0.1. Así que sí, estamos más o menos. De hecho, podría chequear en el caso que yo he hecho para repetir, porque puede ser que yo incluso tengo mala medida en el archivo original, ahorita que lo veo. Ah, perdón. 0.25 es en la armadura, no en la corriente de campo. Entonces todavía estoy mucho en la corriente de armadura. Con 0.5 de armadura es casi 0.2 de campo. Sí está bien las medidas que he tomado antes. Entonces, así tomen 5 medidas. Viendo en la corriente de armadura, que en mi caso es el amperímetro 2, a 1800 RPM, como ven aquí. Esa es la prueba de corto, la prueba que se hace en cualquier máquina de este tipo. Es sencilla. Funcionando a velocidad nominal, se alimenta en cortocircuito el campo desde corriente 0 para ir subiendo hasta máximo el 125, porque más allá de eso está en corto y la máquina se destruiría. Esa es la prueba de corto. Es súper sencilla. Voy a apagar para que no me gaste recursos de RAM nada más. Y esa es la modificación del circuito. Le ponen en el Excel y le grafican y le plotean ahí. Y ya tenemos curva de vacío, curva de cortocircuito. ¿Quién más está por aquí? Félix, ¿cómo le va? ¿Bien en estas simulaciones? ¿Sí puede desarrollar lo que les estaba indicando? Sí, que ya estoy tomando las medidas. Ok, pero más que todo, ¿sí entiende lo que está haciendo? Que es lo más importante. Sí, sí, profe. Ok, Sí, gracias. profe. ¿Quién más? Eduardo, ¿cómo le va a usted? Inge, o sea, no me toma las medidas. Licencia, ¿sí está navegando en el mismo navegador donde ingresó las licencias? ¿O sí presionó el regenerador? Este regeneradorcito de acá No, cuando sí, pone... el problema, no sé, creo que es, me da cero amperes, no sé, tal vez está mal el amperímetro. Compártame, veámosle. Lo importante es que quede claro con todos. A ver, comparta, no, que no haya apuro. Lo de hoy es rápido. Después de que hagamos la prueba de corto, ya básicamente ya tenemos el parámetro de la máquina. Y la
La posterior, incluso si es que alguien quiere adelantar todavía haciendo, es quitarle el corto en el bobinado trifásico y ponerle carga RLC. Ahí hay unas cargas en los módulos y le vamos a medir potencia. Con eso terminaríamos. Entonces, si es que alguien no se quiere aburrir y quiere adelantar un poco, pues puede irle adelantando a poner una carga trifásica en los terminales 1, 2, 3. A ver, está la máquina, ¿cierto? Sí, Falta, ¿qué está haciendo usted ahorita? ¿La prueba de corto? sí. Entonces falta hacer el corto. ¿Dónde está el Aquí corto? está el corto. No está el El corto corto. ahí. No está en corto, porque otra vez, ¿cómo se conecta la bobina de una máquina? En este caso el estator. Puede ser conectada en Y o en delta, ¿no es cierto? Sí. Nosotros le habíamos conectado en Y por eso los terminales 4, 5, 6 estaban puenteados y de hecho así originalmente en vacío. Para hacer el corto, ¿dónde debería puentear si está en Y? Aquí. 1, 2 y 3. Claro. Entonces, usted debe puentear 1, 2 y 3, pero también 4 y 5, 6. Los dos lados de la bobina trifásica van a estar en corto, ¿no es cierto? Y debe medir el cortocircuito tal como le ha hecho ahí el amperímetro, pero podría ser entre el 1 y el 2 o entre el 2 y el 3, en el que quiera. Listo. Entonces, por eso no está en corto. Y de ahí, obviamente, si no hay corto, no hay corriente de armadura, ¿no? Sí. Supongo que con eso ya deberían salir las medidas. Darwin, ¿cómo le va? Ya le grafiqué la Ah, recta. más que todo, le salió y sí entiende lo que va haciendo. Sí, sí Ya, entendí. chévere, chévere. Bien, Pablo, ¿cómo le gracias. va? También, sí, ya estoy To- graficando la recta. Todo bien, chévere. Roberto, ¿usted ya logró adaptarle ahí? Ahorita en la curva de corto. Sí, Inge, ya estoy Ya, tomando el último dato. chévere, chévere, todo bien. ¿Hay alguien que me falte aquí? Que no le pregunté. ¿Todos están bien? Chévere. Entonces, no hay lío, van a tomar datos, pero para los otros, los que ya hayan hecho, para que no estén ahí aburridos. Entonces van a calcular ya la reactancia sincrónica. ¿Qué hay que hacer de la curva de corto? En la curva de corto tienen que encontrar este valor que se llama IFSI, que viene a ser la corriente que pone el campo para llegar a la corriente nominal en la armadura. Recuerden, en cada máquina tienen que saber cuánto es la corriente nominal. En esta maquinita ahí en la placa dice que la armadura es de 1 amperio. Así que si yo voy aquí a mi curva, para tener 1 amperio el campo está alrededor de 0,42. De hecho, yo le calculé. Si ustedes quieren aproximarle, le aproximan a lo que mejor les dé su apreciación en el gráfico. Pero yo usé aquí la herramienta misma que tiene el Excel para hacer la ecuación de la recta. Y con la misma ecuación de la recta despejé para tener más precisión en mi medida. Entonces, si le ven, en mi caso me está saliendo 0,42. Y si yo veo aquí en mi dibujo, tiene sentido, más o menos un poco más arriba de 0,4 llega a 1 amperio. Ese es el dato que tenemos, necesitamos. Háganlo, verifiquen si es que es de ahí. Y el otro dato era el de la curva de vacío, que se llamaba IFG. Con eso ya podemos aplicar. Estas ecuaciones, todas estas, están escritas en la hoja guía, pero directamente la X de eje directo, que en el caso de una máquina de rotor cilíndrico, que es lo que íbamos a aproximar, también es la reactancia de sincrónica. Se calcula así, IFSI sobre IFG, y el resultado, como es amperios sobre amperios, es en por unidad. Si es que no me he equivocado aquí, debo haber escrito directamente los valores. A mí me está saliendo que la XD vale 0,90 y algo por unidad. Entonces, ese sería el resultado ya de la reactancia por unidad. Pero como ustedes quieren saber, o a veces se necesita saber en ohmios también, entonces tenemos que sacar el valor en ohmios. ¿Cómo se pasa un valor en ohmios de por unidad? El valor por unidad por una Z base. Entonces, la Z base sale de los datos de placa. Los datos de placa de la máquina eran 208 voltios cuando estaba en trifásica. Entonces, de hecho, aquí estoy equivocado porque con ustedes les dice conectar en una máquina que tiene voltaje. Ah, perdón, no, sí está bien. El voltaje de base trifásico, entonces aquí voy a poner para acordar
para que todos tengan claro. Trifásico es 208 porque el monofásico es 120, ¿no es cierto? Y si quieren más exactitud sería 120 raíz de 3. De hecho, veamos cuánto sale eso. Ya, y ese es el voltaje de fase. La potencia base normalmente puede estar en la placa o le pueden calcular a través de la corriente nominal. Como yo no tengo, en este caso, en esta maquinita, ahí está, casi 208 voltios. Como yo no tengo en esta maquinita lo que es el dato de placa de la potencia base, le calculo. La potencia es raíz de 3 veces voltaje de línea y de línea, ¿no es cierto? Entonces, aquí está el voltaje de línea, de la corriente de línea nominal es a 1 amperio. Entonces, me sale justo 360 voltamperios la potencia base. Y la Z base es voltaje base al cuadrado entre la S base. Entonces, trifásicas, trifásicas, trifásicas. B cuadrado sobre Z, aquí me está saliendo 120 ohms. Luego, la reactancia sincrónica viene a ser simplemente el valor por unidad por la Z base. Entonces, aquí debe estar esa multiplicación, 120 por 0,96. La reactancia sincrónica de la máquina que estamos usando nosotros vale 115 ohms. Números más, números menos, pero vale 115 ohms. Esa es la reactancia sincrónica con método normalizado. Ahora, hay otra forma de calcular la reactancia sincrónica que no le van a poner para el informe, pero yo le puse aquí para que vean que se puede hacer una aproximación. No me está fallando tanto tampoco. Simplemente la reactancia sincrónica se determina como el voltaje para una corriente de vacío dividido para la corriente de armadura para la misma corriente de vacío. Me explico. Por ejemplo, aquí he escogido, según mis datos, por ejemplo, 90 voltios. Para 90 voltios debe haber una corriente de vacío. ¿Dónde estarán 90 voltios aquí? En la curva de vacío, aquí está. Para 90 voltios le he cogido porque es la más fácil de ver en mi dibujo, 0,4 amperios. Entonces, en la curva de corto también tengo que coger 0,4 amperios. El voltaje es 90. Y en la curva de corto, para 0,4 amperios, es 0,9 amperios. Entonces, el voltaje para la corriente me da la resistencia, la reactancia sincrónica en este caso. Aproximada en la zona lineal es tomando cualquier voltaje en esta zona lineal. De hecho, este ya está un poquito fuera también de la zona lineal y por eso debe haber fallado un poco. Para la corriente y me dio 100. Entonces, con método normalizado me ha dado 115, con un método más aproximado 100. Este método obviamente este de aquí es muy al ojo, ¿no? El de acá abajo de los voltajes, pero me permite ver rapidísimo cuánto es la reactancia. Así que estoy bastante seguro que esta máquina modelada tiene una reactancia sincrónica que supera los 100 ohms. Al menos de eso estoy seguro. Entonces, eso otra vez le repito por si alguien no le captó. De la curva de corto tienen que sacar cuál es la corriente de campo que pone corriente nominal. La corriente nominal de esta máquina es 1 amperio. Eso a mí me da 0,42. La reactancia directamente es la IFCI sobre la IFG. La IFCI es la de curva de corto y la IFG es la que sacamos en la curva de vacío. Dividido esos dos valores da la reactancia por unidad. Luego, de los datos de placa de la máquina, en este caso raíz de 3 veces voltaje monofásico es el voltaje de línea, raíz de 3 veces del voltaje de línea por la corriente nominal de 1 amperio es la potencia base, B cuadrado sobre la Z base sobre la S base es la Z base que me está saliendo 120 y la reactancia es directamente el valor base por la reactancia por unidad, que a mí me está saliendo 115. Ese es el parámetro de la máquina que hablamos la semana pasada, la reactancia sincrónica de la máquina y el objetivo de las dos pruebitas de aquí. Prueba de vacío y prueba de corto ya me permiten saber y con eso ya puedo tener un aproximado para un modelamiento rápido de la máquina. ¿Alguna cuestión aquí? ¿Lograron calcular? ¿Tienen valores parecidos tal vez o difieren mucho sus valores con los valores reales que han medido ustedes?
Entonces, esto es lo que les decía para los que ya terminen la parte de corto, puedan modificar otra vez su circuito y le actualicen para esto de aquí. La prueba de carga es ya ponerle a funcionar el generador para lo que sirve, alimentar una carga. Entonces, el campo está alimentado de la misma manera, con un rheostat, una fuente de C variable y se le modifica el campo. La armadura le teníamos en Y, le vamos a quitar el corto que tiene y los terminales 1, 2, 3, por ejemplo, que son los que es donde tenía el corto. Ahí vamos a conectar cargas tipo R, L y C para tener las tres tipos de cargas ahí. Y inicialmente, sin la carga conectada, las cargas tienen unos botoncitos, entonces con todas las cargas apagadas, le ponemos la máquina a voltaje nominal, que vendría a ser a 120 voltios en la armadura, y a 1800 de RPM en vacío. Ahí empezamos y le conectamos la carga. Como vamos a tener que medir potencia, voltaje, corriente, nos va a faltar un amperímetro ahora que lo veo, porque solo tenemos 3. Entonces no vamos a medir la corriente de campo. Vamos a medir voltaje y corriente. Entonces van a usar 3 voltímetros. Como tenemos 3 voltímetros, uno por cada fase, con referencia acá al neutro, ¿no? Al punto de la Y, 3 voltímetros. Y aquí en serie van a tener que poner los 3 amperímetros con cada una de las cargas. En el mismo orden. Recuerden que aquí va a estar un instrumento que tiene polaridades porque las potencias se miden con polaridad según la dirección de corriente. Y en este instrumento también tiene así, esos puntitos rojos de los amperímetros y los voltímetros indican la polaridad. Así que yo pondría la polaridad de corriente hacia allá, lo que vendría a decir que este es el más y el menos. Y aquí el más de voltaje y el menos. Vamos a ver si coincide. Y el orden. Ese programa calcula la potencia V1 por I1, V2 por I2, V3 por I3, así que deberá estar conectado así los amperímetros para que ustedes puedan medir la corriente que va hacia la carga. Y con el medidor mediremos la potencia. Entonces, los que ya estén para eso, pues comiencen a modificar el circuito. Como les decía, si quieren, ahí en el LV5 guarden versiones de los programas antes de modificar en su computadora para que de pronto si quieren regresar a la prueba de corto o a la prueba de vacío, pues no estén con problemas de que ya borraron el programa. En el LV5 las cargas, ahí hay una que dice carga resistiva, carga capacitiva y carga inductiva. ¿Dónde están? Acá están. La carga resistiva 8311, la carga inductiva 8321 y la capacitiva 8331. Como son 3 cargas chiquitas, pues hay que ponerles aquí. Y les van a poner en paralelo. Entonces, cuando les saquen van a ir viendo cómo es la carga. Veamos cómo es. Simplemente hay que poner todo en paralelo y luego de todos los paralelos, pues mandar 3 cables a la fase, como haría en la realidad. Entonces, miren, por ejemplo, la inductiva, aquí hay
cada grupo de estos tiene tres inductores, tres pares de inductores y cada inductor se prende con un interruptor. Si yo quiero poner esto en paralelo, pues simplemente uno los puntos de arriba y uno los puntos de abajo. Y ya está puesto en paralelo todas las cargas para aumentar la capacidad de la carga. De la misma manera, son igualitas las cargas resistivas y las capacitivas. Y luego, que les he puesto en paralelo entre ellas, también tengo que ponerles en paralelo con la resistiva y la inductiva, para que pueda tener una sola carga. Entonces, eso hay que modificar. Carambas. Ahí. Que esa era inductiva. Está la resistiva y la capacitiva. Entonces ahí, si ven, tengo conectada en paralelo la inductiva, paralelo con la resistiva y en paralelo con la capacitiva. Así las tres cargas ya vienen a constituir una sola carga. Y de cualquiera de estas tres me saco los tres cables que serían la carga definitiva para el generador. Quitando este corto, obviamente. No. Por el módulo. ¿Dónde está la máquina? Bueno, el campo también, como ya no le vamos a usar ese amperímetro de campo para la prueba de carga, directamente le tendríamos que alimentar de la fuente. Ya no necesito pasarle por un amperímetro al campo ahorita. No me interesa monitorearle al campo.
En teoría yo ya he conectado. Entonces, cuando ya se termine de conectar las cargas, como todos los switches de carga están abajo, pues así mismo voy a arrancar con carga apagada. Lo que encenderé será el campo de la máquina para que haya voltaje y le debo ubicar a 1800 RPM 120 voltios, es decir, a voltaje nominal en vacío y a velocidad nominal, lo que mejor pueda. Ahí le voy a dejar 1823. Y acá en los medidores debo tener el voltaje del campo, pues no hay, a ver, corriente de armadura, todo en CA. No hay. Ya, qué bruto, yo como añadí el módulo, no conecté la correa de la máquina, no está empujándole. No se detiene la máquina. Corriente, voltaje, voltaje. Otro error mío. Debo haber conectado los amperímetros. ¿Eso está bien? Los voltímetros de los amperímetros también. Los amperímetros. Corriente, si esto está apagado.
Está mal conectado, qué bruto. Bien. Aquí está en un control. Si les pongo a todas en paralelo es una carga monofásica. Ese fue el error que cometí ahorita. Hay que poner en paralelo una por una por una para que tenga cada grupo una carga RLC por fase. Entonces ahí estaba mi error de ahorita. Carga inductiva, carga resistiva. Así sería una carga por fase. Entonces, una de las fases inductivas en paralelo con una de las resistivas, con una de las capacitivas, y esa sería la carga 1, en paralelo, paralelo, paralelo. Y la carga también hay que conectarle de alguna manera, así que si hay que conectarle en Y, tendríamos, si quiero conectar la carga en Y, voy a tener que conectar todos los neutros comunes de las fases, básicamente. Construyo las tres cargas y luego hay que conectar en común la Y, la carga también. Si no, el circuito no se cierra. Y la Y de la carga total hay que alimentar desde la Y de acá, ¿no es cierto? Para que sea una carga tipo Y. Hay que cablear bastante, bastante.
Ahí sí. Ahí sí. Entonces ahí le puedo ajustar a 1800 y 120. Más. Y ya estaría listo para medir este circuito. Casi 114. Más de campo acá. Yo ahí voy a trabajar. Listo. Por si lo de las cargas de pronto también pueden haber confundido, como también me confundí yo al principio. Entonces, ¿qué es lo que está aquí, no es cierto? Aquí ustedes tienen las tres fases de la máquina donde van a salir las cargas, la conexión en Y de su maquinita. En este caso se llama 1, 2 y 3. Y tienen cargas de este tipo. Aquí están las cargas inductivas. Tiene 3 fases. Igual las Rs y las Cs. Eso es lo que hay ahí en los módulos. 3 bloquecitos de cargas de cada tipo para cada fase. Entonces, para poner en paralelo esto, pues obviamente hay que, primero, para poner toda la carga en Y, hay que puentear todos los puntos comunes de la carga. Esto todo es un punto común y este punto común va a la Y. Eso es lo que está cableado ahí en mi carga. Y para poner en paralelo por fase sería coger una inductiva, una resistiva y una capacitiva. Ahí en paralelo, y esto pasando por el amperímetro, por aquí por un amperímetro, a la fase. Y esa sería la conexión de 3 cargas monofásicas en Y y en paralelo ahí. Fase, fase, pasando por un amperímetro cada fase y llegando a la máquina. El amperímetro con el más y el menos acá para que vaya a la dirección de la corriente así. Y el voltímetro con el más y el menos aquí, a la Y. Entonces, ahí la carga está en paralelo con cargas de RLC por fase y además la carga está en Y para que sea balanceada la misma carga para cada una de las fases. Eso estaba un poco en volante aquí de cablear, pero bueno, una vez que se cablea en ese mismo orden con el diagrama que he dibujado aquí, está funcionando. Le ubican a la máquina en vacío y girando a 1800 RPM, yo puedo ver ahorita que sin carga todas las cargas apagadas, le he ajustado lo que mejor he podido a voltaje nominal, que son los 120 voltios. Entonces, una vez que se le ajusta a la máquina en la velocidad, esta tercera parte, aparte de las medidas que van a tomar, porque ya la medida es facilita, aquí simplemente ponen una carga y directamente saca la potencia el medidor. Van a observar. Entonces, van a tomarse ahorita iguales son las 5:10, hasta las 5:30 para que terminen de armar el circuito y observen. Yo lo que quiero que hagan, aparte de la medida, es observaciones. Quiero que vean qué pasa con las variables de la máquina cuando ustedes conectan carga. Y después de las 5:30 discutimos. Entonces, por ejemplo, ahorita solo para que vean, voy a poner una carga de tipo resistivo. Aquí. En las 3 fases, obviamente. La idea sería que vayan poniendo carga similar en las 3 fases para que la carga esté balanceada. Entonces le he puesto la misma resistencia en cada una de las fases con los interruptores de la carga. Y acá, pues obviamente, entonces los amperímetros deberían marcarme, como ven, carga balanceada, ¿no? Tres cargas balanceadas. Y aquí mismo, acá abajo están los medidores de potencia, que aquí deberían ya estar midiendo, a ver. Potencia, aquí mismo dice calcula con P1, E1. Y aquí hay que encenderle, como vieron. Entran aquí al menú que dice PQ del medidor. Aquí dice, ¿qué quieren medir? Yo quiero medir potencia. Y el otro era el E1, voltímetro 1 con corriente 1. Este es el voltímetro 2 con corriente 2. Y el tercero, potencia también. De hecho, aquí ya me dice potencia con el voltímetro 3 y corriente 3. Veránle que se encienda, ¿no? Acá, para que se encienda el medidor. Entonces, ¿cómo es por carga balanceada? Ahorita lo que yo puse, ustedes pueden ver, 11 vatios, 11 vatios, 11 vatios. Y
eso en P. Acá con la letra se le puede cambiar. P, eso sería Q. Bueno, ahorita yo tengo una carga resistiva, es lógico que salga Q0. Y ese debería ser casi la potencia activa, de hecho, totalmente la activa. Entonces aquí pueden cambiar PQS. Entonces, ahí están ya los tres watímetros funcionando. Para la prueba de carga, lo que les dije que van a medir es, con diferentes cargas, medir potencia P, Q, S, el voltaje y la corriente, que a la larga es todo lo que está en ese medidor, ¿no es cierto? Para que no sea tan complicada la medida, solo dos cargas suficientes. Como tenemos cargas de tipo reactivo, una carga hagan que sea de tipo RL y la otra carga que sea de tipo RC, ¿sí? Para que sean dos cargas diferentes. En esas dos cargas diferentes del valor que a ustedes les dé la facilidad aquí el software, pues ahí combinan, por ejemplo aquí, combinan la resistiva con la inductiva, traten de que sea balanceada la carga, porque aquí ¿cuánto es la potencia trifásica? Tienen que sumar, la potencia trifásica son las tres potencias, igual la potencia Q. La potencia S no se suma, ¿no es cierto? La potencia S tendrían que sacar de la suma de P y Q para sacar el cuadrado y saber cuál es la potencia S. Pero ahí miden y esas variables anotarán, porque esas son sus variables de medidas con las que vamos a calcular para el informe el ángulo de potencia, del tercer punto que está aquí. Para calcular el ángulo de potencia PQ con estas dos ecuaciones necesitan el voltaje que van a medir, la reactancia ya calcularon en el paso previo y el valor P y Q. Así tienen dos ecuaciones con dos incógnitas de las que van a despejar E y D. Eso van a hacer en el informe, así que por eso tienen que tomar voltaje, potencia P, Q y obviamente la reactancia ya tienen como dato calculado. Entonces, a dos cargas, una RL y una RC le van a medir las potencias. P, Q, S, trifásicas, voltajes y corrientes de armadura. Y luego, pónganse a modificar las cargas. Y esa es la parte que les digo que observen. Observen qué pasa cuando ustedes prenden y apagan con la máquina. Recuerden que a la máquina, una vez de que le puse a 1800 RPM, en mi caso 1814, y 120 voltios, ya no muevo ni el campo ni la velocidad. Lo único que modifico es carga. Voy a poner diferentes cargas. Quiero que vean los efectos y a las 5:30 discutimos esos efectos. Mientras están haciendo estos, si tienen problemas, avísenme para que todos puedan observar su simulación y tomar sus datos. Les dejo acá cómo está puesta la carguita, por si de pronto se chuman también con las cargas trifásicas, ¿no? Inge, tal vez podría dejar el esquemático del circuito. ¿Prefiere el esquemático? Ok. Ajá. Si es que puede seguir ese churro de cables. ¿Quiere que le haga más chiquito o le dejo ahí? Un poquito más chiquito, Inge, para ver todo. Ah, no ha habido cómo, ya está del suma al mínimo. Ah, Bueno, en la carga de abajo, en la fuente de abajo, los dos cables verdes, lo único que es fuente campo. No hay nada más especial que ver en esta fuente, ¿no es cierto? Inge, podría minimizarle donde están los diferentes equipos y ahí ya se vería más. Se ve los equipos, pero el diagrama... No, en la flechita donde están los equipos. ajá. Al lado de donde está la barrita para subir y bajar. ya. Tenido un escondedor del menú. Ujú. Pero igual no cambia el tamaño. Solo se, No, es que así ya se ve más. solo se centró, ¿no es cierto? Sí. Ahí un poquito más. Y le bajo un poquito la fuente. Ahí está. Pero en términos generales, ¿qué es lo que está aquí? Como les dije, está las cargas, cada carga puesta en paralelo, carga por carga y alimentada al amperímetro. Y como la fase está en Y, el voltímetro también yo le puse en Y, el común de la Y a la Y y cada terminal del voltímetro a la fase del voltímetro.
La carga también está en Y, por eso por aquí este cable rojo, que es la Y, va cerrando el circuito por la Y. Tal como conectarían ustedes una carga en Y, ¿no? Y con 3 cargas en paralelo. Porque de ahí es un churro de cables que yo también ya no me ubico yo. Profe, hay que tomar datos. Sí, eso le digo. Ponga una carga de tipo RL y una carga de tipo RC. El valor que usted quiera. Ahí tiene 3 pasos de cada carga. Trate de que sea balanceada por las fases para que sea una medida balanceada en las 3. Y mide voltaje de armadura, corriente de armadura, potencia P y Q. Los medidores le dan por fase, pero cuando ustedes calculen tienen que usar la potencia trifásica y el voltaje total en esas ecuaciones, el trifásico. Pero el medidor les da monofásico. Moneando también creo que debe demostrar el trifásico, pero... No hay problema en coger monofásicas las medidas ahí. Y aparte de las medidas, observe lo que le dije. Eso me importa más. Vea qué efecto tiene la carga, las diferentes cargas cuando ustedes le conectan a la máquina, porque una vez que le deja en voltaje nominal y velocidad nominal, ya no le va a mover ni el campo ni la velocidad de la máquina, solo va a mover cargas. Entonces vea qué efecto tiene el tipo de carga sobre la máquina sincrónica que le está haciendo. Inge, disculpe, Claro. ya tengo conectado, pero solo me sale valores para una fase. Y para las otras no aparecen, compártanos para ver mejor, ¿ya? Ya, Ok, dejo de compartir, si no, no les deja a usted. en esta parte. A ver, antes de mostrar los medidores, si es que puedo seguir con mis ojos.
La corriente, sí creo que está yendo bien, ¿no es cierto? Los que pasa es que están montados los cables azules. 3 voltios. En teoría, ahí está, ¿no? En teoría. Sí, Ya. pero solo me sale, pero A ver, ponga el medidor. No veo yo su medidor. no se ve. No, no me está compartiendo toda la ventana, creo. Toda la pantalla. Solo veo el navegador del LBC. ¿Cómo le comparte? Aquí, ahí. Ya le encontré. Mm, Ah, de hecho, los amperímetros son los que no están midiendo, ¿no? sí, esos de ahí no. Ah, bájele. Sí prendió las otras dos fases. La pregunta más básica es que me vendría a la cabeza. Bájele, minimice y regrese al LBC. Recuerde que las cargas están conectadas por fase, ¿no? Sí. Entonces, a ver, ¿cuál carga está prendida? Está prendida alguna carga, por eso hay corriente. No, no le prendo ninguna, pero solo en una fase me sale. ¿Y por qué la I1 está marcando corriente? Eso estaba tratando de ver. de ¿Seguro? La entender. tercera carga también seguro que no está prendida. A ver, no veo todas las cargas. Parece que todas están... Ah, una sí No, está. sí está prendida, mira, una carga. Ahora ya. Porque tiene Ajá. que prender 3 cargas. Por ejemplo, con la más fácil que es la resistiva. Prenda 3, una por cada fase. La misma, la misma. Ya. Ahora debería tener medida balanceada. Sí, Ah, ha estado prendida por ahí una pérdida. Nada más, ¿no es cierto? ya, gracias. Ok. Entonces está bien conectado. Ya, ¿cómo le dejo de compartir? Ya le quito. Gracias, Inge. Entonces, con lo que usted tiene ya puede hacer. Redúzcale un poquito la velocidad que está muy alta. Y de ahí sí. Ponga, por ejemplo, ya puso una carga R. Solo añada 3 capacitivas y ya tiene lo que sería una carga de tipo RC. Y mida las potencias, voltajes y corrientes de armadura, voltaje de armadura, corriente de armadura y potencia. Inge, disculpe, ¿cómo le ponía la opción del potenciómetro? Potenciómetro. Potencia, ¿no será? Sí, para la potencia. Eso, entonces la potencia no se mide con un potenciómetro. Ya. Cuando ponía el medidor, aquí, originalmente esto está apagado, ¿no es cierto? Le da doble clic aquí en el menú que dice PQS, no sé qué. Y aquí usted le dice qué quiere medir, obviamente potencia. Y aquí le dice cómo está calculando, ¿no? En mi caso con el voltímetro 1 y 1. Y verifica que aquí diga encendido, porque no está encendido. Con eso le enciende y ya se enciende la potencia de aquí. Y luego aquí en la letra P puede cambiar a PQS por fase. Y enciende los 3 medidores. ¿Sí? Con eso Sí, debería Inge, funcionar. gracias. Ok.
De hecho, ahí tal vez hay uno. Para medir la trifásica. Ah, miren, Disculpe, vean. Si es que uno de ustedes quisiera hacer, yo les dije que no hay problema la monofásica, pero miren, hay más medidores. Si ven que acá dice M5, 6, 11, no sé cuánto. Si ustedes quieren, por ejemplo, pueden abrir un medidor y miren, acá ha habido una opción que dice potencia, pero la suma de las tres. O sea que este de aquí ya me mostraría la potencia trifásica directamente. Este de aquí sería el cuarto que acabo de activar, sería ya la potencia, pero total trifásica, PQS seguramente. Si no quieren sumar a mano. Y si no, tomen las medidas monofásicas, pero recuerden que necesitan la potencia trifásica, que es la suma de P y la suma de Q. Y les digo, ojo, no vayan a sumar ese, ¿no? Ese no se suma monofásicamente. ¿Alguien me decía algo? Inge, ¿tenemos que tomar las medidas de cada fase o podemos coger una para las tres? Porque en mi Necesita caso la sería igual medida todo para... trifásica. Necesita trifásica. Ah, ya. Entonces, por eso le digo que hay dos opciones que se le veo ahorita. Una, tome las medidas monofásicas. Ujú. De hecho, eso sería lo mejor porque así no hay pierde. Pero aquí vi que puede añadir un medidor que le da la suma de las tres, sería la trifásica. Ya, profe. Como usted se acomode, pero para las ecuaciones usted necesita voltaje de línea, reactancia sincrónica y potencia trifásica. Y Q trifásica también. La S obviamente es el resultado de las dos. Inge, disculpe, Ujú. Diga. también toca medir, a ver, toca medir encendiendo las tres cargas o primero una de R, una de L, una de C. Usted O F. necesita una carga de tipo RL y una C. Y yo le recomiendo que sea balanceada, pero si no es balanceada tampoco pasa nada. Pero para que sea balanceada, prenda, por ejemplo, qué sé yo, quiero una inductiva. Prendo las tres fases la misma, con las mismas tres fases de una R, por ejemplo, ¿no es cierto? Y ahí en los medidores usted va a ver que sale balanceado. Mire, mis potencias corrientes balanceadas, mis potencias balanceadas, en P, en Q y en S. Sería lo mejor. Pero si usted no toma balanceadas, no hay problema, porque a la larga lo que le digo es que necesita la trifásica, que es la suma de P's y sumas de Q's. ¿Sí? Lo que sí, vea que sean dos características diferentes, una RL y una RC. Y después de eso, monee las cargas y vea los efectos.
La primera parte es simple. Usted agarra una carga y pone un medidor y mide y ya está. Eso no tiene tanta complejidad. Lo que quiero que vea es los efectos de la carga sobre la máquina. Y aparte de las medidas que va a tomar, esas medidas es para el informe, para que calcule el voltaje y el ángulo. Pero, pues más allá de eso no tiene mayor dificultad, ¿no? Aquí ya está funcionando la maquinita también, ustedes sí ven. Aquí ya es un generador tal como es en la vida real. Esto es una central de generación. Ahí hay una turbina impulsando una máquina sincrónica y la carga es las personas, las pobres personas del Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que sucede en el sistema eléctrico y por eso es que yo quiero que ahorita chequeen un poco de la carga, en unos 5 minutos más, porque ya nos coge el tiempo. Vamos haciendo conmigo una pequeña discusión. Eso es más importante en realidad que la medida. La medida es simplemente poner un instrumento ahí. Y que quede claro lo que era el objetivo de la práctica de hoy. Entender cómo funciona la máquina sincrónica y cómo se opera. En forma general, ¿cómo es? La regulación del voltaje se hace por corriente de campo, que es corriente directa. Y la regulación de frecuencia se hace a través de la velocidad de la máquina impulsora. En nuestro caso es de ese motorcito ahí que está girando a 1821, en mi caso. Son las dos formas iniciales de controlar la máquina sincrónica, con velocidad a la frecuencia y con campo al voltaje. Esa es en general la conclusión sencilla de lo que necesitan saber. Para una máquina así, simulada, como una máquina real, como la máquina chiquitita de 100 vatios que parece de juguete esa de ahí, como la de Coca-Cola que tiene 115 megavatios, lo mismo. Por eso les decía, si ustedes aprenden a entender cómo funciona la máquina, pues pueden manejar cualquier máquina de estas porque son el mismo tipo de máquina. Pues unos 4 minutos más para que observen ustedes y puedan deducir qué efectos tiene el tipo de carga. Una duda. Sí, dígame. ¿Cómo Claro, le claro. había calculado usted la reactancia sincrónica? Ya. De la curva de vacío teníamos esta corriente que era la anterior semana, ¿correcto? ¿Hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, Jesús, Ya. estoy. Luego, en la curva de corto teníamos la otra corriente que es la corriente que sale a nominal de la armadura. En esta máquina, la corriente nominal de la armadura es 1 amperio. Si yo le veo aquí, me salió 0,42. ¿También correcto ahí? Sí. Ya. Entonces simplemente es esto. La X es la corriente esta de campo en la curva de corto para la corriente de campo en la curva de vacío. O sea, aquí vendría a ser 0,42 entre 0,43. Por eso es casi 1, 0,96. Y esto está en por unidad. ¿Listo? Sí. Luego viene cómo se calcula en ohmios. Simplemente es pasar por unidad a ohmios. Y para eso hay que sacar la Z base. La Z base es simplemente el voltaje base al cuadrado entre la potencia, como cualquier Z. Pero necesita el voltaje base es el voltaje nominal trifásico. Como es de 120, es 208. Yo le calculé 120 raíz de 3. Y la potencia base es raíz de 3, B de línea, I de línea. La corriente de línea es 1, 360. B cuadrado sobre S le sale 120. Luego, el valor por unidad por la base le sale 115. Porque mire, 0,96 casi 120. Y ya está. Esta es. El otro valor yo les decía que es una aproximación que se hace y yo le hice para observar si está bien. Porque ¿quién me dice si este valor está bien? Entonces, eso me ayuda un poco. Y con esto hemos obtenido la reactancia, hemos obtenido el modelo de la máquina que ha implementado el programador de esa máquina. De cierta manera, hacer estas pruebitas se hacen en una máquina real, tal como hemos hecho, y sacan estos mismos resultados en una máquina real. Pero ahorita le hemos hackeado el modelo a LBSIM de esta manera, porque con lo que tengo aquí ya tengo el modelo de la máquina, ya sé qué es lo que han implementado. Me falta un par de pruebas extras y ya sé qué ecuaciones han puesto. Ahora, bueno, vamos con carga, verán. Miren mi máquina y pueden hacer lo mismo en la suya. Mi máquina está a 1821 RPM. En la realidad, ¿quiénes son estas cargas? Pues estos son los quiteños, ¿no es cierto? O los ecuatorianos, la gente. ¿Y qué son estas cargas? Lo que usamos día a día. Cuando uno llega en la mañana, por ejemplo, en la madrugada, está así el sistema. Están durmiendo todos, no hay nadie haciendo nada. Bueno, eso era antes, ¿no? Ahora,
Normalmente lo típico es que en la mañana la gente comienza a activar sus actividades y comienza a consumir energía. Entonces comienzan a prender sus duchas, qué sé yo, y se van encendiendo luces. Normalmente la mayoría de cargas ya de tipo residencial son de tipo RL, entonces digamos que se prenden en esta proporción. Y ya pues, se enciende. Ahí. Son las 10 de la mañana y la gente ha conectado esa cantidad de cargas. ¿Qué efecto veo ahorita? Viendo aquí con mis ojos. ¿Qué he visto? Las revoluciones, La Inge. velocidad. Exacto, ¿no es cierto? La Eso velocidad. digo, Se redujo lastimosamente la ya no se puede velocidad. hacer en un laboratorio real, pero ahí se ve cómo la máquina se desacelera. Pero aquí también lo puedo ver. Se frena. Entonces, ese es el primer efecto en todo sistema de generación, ya sea AC o DC. La carga es freno del generador. Como he puesto carga, se ha frenado. ¿No es cierto? Ahora, si está girando a 1768, ¿el voltaje estará a 60 hercios? No va a estar, al estar a una frecuencia menor. Se supone que la calidad del voltaje alterno que nos suministran debe cumplir con un parámetro de frecuencia constante, con un rango de variación bien chiquito. Entonces, en la central van entrando cargas, los operadores, por ejemplo, yo podría ser un operador, porque estoy viendo lo que está pasando en mi central. ¿Qué me estoy dando cuenta? Que está disminuyendo la velocidad porque está entrando carga. Pero yo no puedo dejar que se caiga la frecuencia. ¿Qué debo hacer? Aumentar el flujo del agua, puede ser. Exacto, ¿no es cierto? Aumentar la velocidad. En este caso, como mi máquina se controla la velocidad aquí, y en una central, pues depende del tipo de central, pero se aumenta. Yo le corrijo. Esto hace un operador. Por eso existen operadores en las centrales sentados todos los días, todas las horas. Porque la carga es caprichosa. La gente conecta y desconecta como le da la gana. Ya, listo. Ya le corregí. No con tanta finura, pero le corregí. Está ahí en 1800 y pico. Y la gente caprichosa ya en la noche, pues miren lo que hace, ¿no es cierto? Comienza a desconectar la carga, ya se va a dormir. ¿Y qué pasó? Se acelera. Eh, Sube la entonces, velocidad. esa es la primera relación que tiene que estar clarísima en ustedes y en su informe, obviamente, pero más que todo clara en ustedes, más que en el informe. La carga es el freno de la máquina. Eso es todo. Entonces, como ven, si yo suelto carga, el sistema se acelera y yo tengo que desacelerar para regular la frecuencia. Y si pongo carga, el sistema frena. Entonces, por eso es que hay que saber dónde regular la frecuencia, es en la velocidad. Ahora vamos otra vez. La otra variable del generador, de aparte de la velocidad que estamos viendo hoy, es voltaje, ¿no es cierto? Entonces echemos, digamos que solo eché carga resistiva. No inductiva ya tengo. RL, que era una de las cargas. Voy a mandar bastante carga. Como ven, ahorita no me importa la velocidad. Quiero ver el otro efecto. Entonces, en el voltaje, ¿qué pasará? Aparte de que les debo estar cargando altísima corriente ahorita. Hay que tener cuidado normalmente la carga que no se pase. ¿Se acuerdan cuánto estaba el voltaje inicial? 120, Y ahora está 66. efecto de la carga RL. Disminuyó el voltaje. Disminuye el voltaje. Exacto, chicos, bien sencillo. Y, bueno, dejemos la carga RL. Esta es la carga, no es que la gente va a desconectar porque hay que decirle, "Mira, se cae el voltaje". ¿Quién tiene que corregir el voltaje? La central de generación, o sea, yo. ¿Cómo corrijo el voltaje en este caso? Aumentando la corriente del campo. Exacto, gracias. Entonces, como aquí está el campo, depende del sistema que tenga la máquina ya, debería aumentar el campo y voy viendo, ¿no? Y obviamente dentro de los límites. Ahorita la máquina no me va a dejar esta máquina y seguramente no me dejan algunas máquinas porque también está caída la velocidad. Entonces, ¿se acuerdan que al principio cuando les expliqué de esta máquina yo les decía el voltaje se puede controlar con velocidad y con campo, ¿no es cierto? Pero lo que se hace es dejar primero la velocidad constante, o sea, a la velocidad nominal, y luego pues me trabajo con el campo. Y ahorita, al parecer, la máquina está sobrecargada. Entonces ya no me deja subir más, pero no es porque la máquina no pueda, es porque este modelo matemático ya tiene un límite. Pero en la realidad, yo le puedo llevar más arriba al campo hasta que me llegue a los 120 en el caso que quisiera. Pero la máquina se va a sobrecargar y tal vez se dañe. Entonces, obviamente eso ya veremos en las siguientes prácticas, los límites de potencia. Pero he tratado de corregir, como ven, le he subido el voltaje, he corregido. Y ahora otra vez, de noche la gente pues se va, ¿no?
bota la carga. ¿Y qué creen que va a suceder? Se sube el voltaje. Que me va a subir. Pues ahorita no le estoy viendo todavía, estoy recién botando la carga. Pero aparte de la que, miren, la máquina se aceleró. Es que es una relación de dos variables. Al soltar carga, la máquina se está acelerando. Y decíamos que el voltaje también depende de la velocidad. Pero también estoy soltando el efecto del voltaje y miren, ya la máquina se fue a 140, ¿no es cierto? Pero con carga RL. Voy a tratar de ubicarle otra vez en 1800 y 120. Ahora, muy bajo, caramba. Ese es el efecto con una carga RL. ¿Qué creen que sucede con una carga RC? ¿Sucederá lo mismo? 135 está el tote. ¿Alguien probó hasta mientras yo regulo si con una carga RC sucede lo mismo que con una RL? Sí. Se sube el voltaje. Gracias, joven, el que esté haciendo. Eso también se les hace en el laboratorio de análisis. Ese es el detalle del efecto de la componente reactiva de la carga cuando es en alterna. En general, la componente reactiva capacitiva aumenta el voltaje y la componente inductiva reduce el voltaje. Entonces, todas las cargas frenan la máquina, pero la componente capacitiva sube el voltaje. Por ejemplo, ahorita está ajustado en 123. Voy a mandarle carga capacitiva. Y eso también es peligroso porque a veces las cargas son tan capacitivas que pueden subirme igual a voltajes que están fuera de lo regulado. Entonces ahí debo compensar otra vez bajando el voltaje. ¿Dónde bajo el voltaje? En el campo. Miren, ahorita se disparó casi a 160 voltios porque estoy alimentando un reactor capacitivo. Entonces ahí debo actuar en el campo hasta volver a llegar a 120. De hecho, ese campo está tan grande, voy a bajar el campo de acá. Y podría seguir bajando y ajustando. ¿Entendido? Entonces, ¿por qué hace esto? Porque normalmente el voltaje es una función de la potencia reactiva en un sistema eléctrico. Y el efecto es este. Una carga de tipo inductiva consume potencia reactiva. Y cuando a ustedes a un sistema eléctrico le quitan la potencia reactiva, el voltaje disminuye. Eso sucede siempre en todo sistema eléctrico. Y al revés, un capacitor aporta potencia reactiva. Como aporta potencia reactiva, el sistema tiene más potencia reactiva y el voltaje sube. Entonces, voltaje está totalmente relacionado con lo que es potencia reactiva en un sistema eléctrico de AC. Y se observa aquí. Esto que están viendo aquí, esto es lo que vería un operador, obviamente en un sistema más moderno, ¿no? Pero es lo que vería un operador en una central. ¿Cuántas veces creen que sucedería esto? ¿Cuántas veces tiene que estar el operador haciendo lo que ya estaba haciendo ahorita? Todo el tiempo. Exacto, es continuo. La carga es tan variable, la gente no tiene control y no se le va a pedir nunca a la gente que controle la forma en que prende y apaga las cosas, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, si yo hiciera esto con una persona, la persona se muere. Es más, ni siquiera puede reaccionar tan rápido como funciona la carga. No podría. Por eso aquí viene atrás de esto los sistemas de control. Los sistemas de control automático tienen que trabajar haciendo lo que haría la persona. Y la persona, pues, observa que los controles estén funcionando correctamente y también puede darle órdenes a los controles. Eso ya es un control más avanzado. Pero es lo mismo que haría un operador. Y eso hacen los operadores en las centrales. Por eso las centrales funcionan. Operadores trabajando ahí, personas, no 24 horas. La central está 24/7 y con turnos los operadores. Porque la central tiene que cambiar constantemente según la carga. Esa es la parte de observación que debe quedar claro para todos ustedes de una máquina sincrónica. Así se entiende cómo funciona una central. Toda la vida hacen esto. Controlan el flujo de voltaje corriente y en la otra práctica vamos a ver el flujo de potencia, porque también nos importa ver cómo está la potencia PQ, no solo lo que es voltaje corriente. No se olvidarán guardar sus archivos para su propia utilidad, ¿no es cierto? Porque pueden hacer esto. Ahora sí, veamos, hemos terminado lo que hay que hacer hoy.
veamos qué van a hacer de informe. El informe queda para 15 días, ¿les parece, chicos? Un tiempo prudente para que lo hagan. Entonces, eso anotemos hoy. El informe. Ustedes son máquinas GR5, ¿no es cierto? Entonces, 15 días desde hoy debería ser, ahí está el 29, debería ser el 30 de junio. Van a entregar fecha máxima. Entonces, si acaban antes en el aula virtual, les suben, no estarán dejando para el 30. Y el coloquio, en el caso de máquinas, no va a ser para este fin de semana. Tengo que programar muchos coloquios, entonces para máquinas va a ser el fin de semana del 27 y 28 de junio. Sábado, domingo. ¿Qué prefieren? Puede ser domingo, profe. Domingo cae domingo 28 de junio. ¿Les parece a todos? ¿Están de acuerdo? Más bien, ¿hay alguien que no esté de acuerdo? Entendería que el sábado 28 de junio. El domingo 28. ¿A qué hora? ¿A las 10? ¿Están de acuerdo el resto? Más bien, ¿hay alguien que no pueda a las 10? Es más fácil eso. Si no hay nadie que no pueda, entonces, a ver. ¿No? Entonces, si no hay nadie, entonces yo entiendo que quedamos de acuerdo el domingo 28 de junio a las 10. ¿Sí? El coloquio de esta práctica. Este es 20, sí, este fin de semana es 20, estos son los de alto voltaje en cambio. Ya, esto le guardo, ahí está. Anotarán, no se olvidarán. Lo guardo por si no me olvido también. Ahora sí, tanto informe, en el caso del preparatorio de esta práctica ya le subieron, ¿no es cierto? Este sí había. Ya subo la hoja guía, el preparatorio de la siguiente semana, como voy a subir recién, les voy a dar un poquito más, pero va a ser para esta semana un poquito más, unos 10 días más o menos, lo que es máquinas. Ahora, hemos hecho todo lo que dice la práctica del informe. ¿Qué dice en sí el informe? Ahí siempre yo les recomiendo, siempre tomen apuntes de qué es lo que quiero que tenga el informe, ¿no? Entonces, punto 1, indicar los datos de la máquina, la motriz y la sincrónica. Pues tranquilamente en el LVSIM tienen ahí los gráficos, ¿no? Pero más de los gráficos siempre hay que poner. En la máquina impulsora no me interesa casi nada. Es una máquina impulsora de DC que puede variar la velocidad. La máquina sincrónica necesito saber los datos. Y ustedes le ven ahí en la placa. ¿Qué datos tenía? Bobinas de armadura de 120 voltios de 1 amperio. Bobina de campo de 100 no sé cuántos voltios en DC y ahí mismo decía 0,30 y no sé cuánto en el campo. Y máquina de 4 polos de 1800 RPM. Esos son los datos de placa, ¿no es cierto? Eso debe decir ahí para que uno sepa qué máquina están usando. 2. La tabulación de los datos obtenidos. ¿Qué datos nomás tienen? Tienen datos de la curva de vacío, datos de la curva de corto y datos de la medida de potencia, que es lo que estaban haciendo ahorita. Esos son solo tablas de datos, todavía no son resultados. El punto 3 ya es un resultado, la curva de vacío y comentarios. Entonces aquí en la curva de vacío, lo primero que les dije. Esta curva tiene esta forma por la saturación, se observa la saturación de la máquina. ¿Qué es saturado? Que ya no hay más voltaje por más corriente. ¿Qué más observo en esta curva? La forma en que se controla el voltaje. El voltaje es función de corriente del campo. ¿No es cierto? Esos son mis comentarios. Y en el caso específico de esta máquina, por ejemplo, ¿cuál es la corriente que le lleva a voltaje nominal? 120 voltios de alrededor de 0,6 amperios, ¿no es cierto? Con eso yo sé con qué corriente le puedo poner voltaje nominal. La siguiente, otra vez, ese resultado es lo mismo. Curva de corto, comentarios y el dibujito. Recuerden, todos sus dibujos tienen que ser bastante pulcros, ¿no? Tienen que poner título, aquí me falta poner título en el eje, título en el eje, y normalmente si tienen más curvas hay que poner qué es cada curva, una gráfica bastante profesional, tienen que ir adaptándose a hacer. ¿Qué dice esta curva? La relación que hay entre la corriente de armadura y la corriente de cortocircuito y me permite calcular con eso la reactancia. Puedo ver los límites de corriente de armadura cuando está en corto la máquina. Si a la máquina entrara en un cortocircuito y el campo estuviera a 0,42, ya estoy al 100% de la máquina. Si tengo más de eso, ya le dañé a la máquina. ¿No es cierto? Tranquilamente puedo entender eso con esta curva. Pero también graficar la curva del corto.
5, calcular la reactancia sincrónica. Entonces, esos son los resultados. Ahí sí ya escriben las ecuaciones y los valores respectivos que estaban, de hecho, ya dados aquí. Y esas ecuaciones también están escritas en la hoja guía, ¿no? Acá dice, miren, eso de la Z base, la XD por unidad, todo lo que le expliqué en Excel está escrito aquí. Así que solo reemplazan esas ecuaciones con los resultados suyos y dicen ahí el total. Ta, ta, ta. Aquí dice por los dos métodos. Eso cambian, solo por el método normalizado. Recuerdan que acá les dije que aquí, este es el método normalizado, me salió 115. Y el método aproximado, también está en la hoja guía, me salió 100. Y el aproximado yo le usé solo para ver que en verdad me está dando un valor posible de los valores. Pero no le van a poner los dos. Pongan solo por el 1, que es el normalizado, y con eso ahí está. Y ponen en la reactancia de 100, no sé cuántos son, está. Luego, la siguiente pregunta es de la prueba de carga. Dice, haciendo uso de los datos de la prueba de carga, la reactancia sincrónica que calculan en el punto 5, resuelva las ecuaciones para determinar el ángulo de potencia y el ángulo interno. Tienen dos casos. Por eso les dije, hagan una carga RL y una carga RC. Y van a aplicar las ecuaciones simplificadas, las que dice aquí. PQ para la máquina de rotor cilíndrico. Entonces, como ven, ustedes ya midieron P, ya midieron Q, midieron voltajes y tienen reactancia. Sus incógnitas son E, que es el voltaje interno, y delta, que es el ángulo de potencia. Dos ecuaciones, dos incógnitas, se puede resolver. Para dos casos. Entonces, como tienen dos diferentes casos, les va a salir dos ángulos diferentes y dos voltajes internos diferentes. Uno para un caso inductivo y uno para un caso capacitivo. Calculan y sacan los resultados de ahí. 7. Calculen la regulación de voltaje en los casos de carga del punto 6. Como ustedes tienen voltaje, ¿qué es la regulación? ¿Se acuerdan? ¿Alguien sabe rápidamente ya la regulación? Eso ya es un concepto bien conocido para todos. La regulación es la caída de voltaje, ¿no es cierto? En porcentaje, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el detalle? Dependiendo, tienen una carga RL y una carga RC. ¿En cuál sale regulación positiva y en cuál sale regulación negativa? Positiva en la RL y negativa en la RC. Perfecto. Ese es el detalle de la regulación, ¿no es cierto? Porque la C le tira el voltaje hacia arriba. Pero listo, calculan la regulación. El voltaje en estado vacío es 120 voltios y la diferencia de voltaje es la caída de voltaje en porcentaje de regulación. Calcule regulación. Y 8, exprese los parámetros en por unidad. Ya. El punto 8 es cuando nosotros hacíamos en el laboratorio real. Entonces, en el laboratorio real se le saca en ohmios y se le pasa por unidad. Pero por el método normalizado que le estoy dando aquí, directo salen por unidad, ¿no es cierto? Así que entonces el 8 le van a borrar. Porque ya tienen en el punto donde calculan la sincrónica, tiene que estar obviamente la X en por unidad y también en ohmios. Así que ¿para qué voy a poner otra vez? Eso no me di cuenta. Y el 9, aquí no ha estado bien explicado. El análisis de resultado de los experimentos de la modificación de la carga, lo final que hice ahorita. Eso, como ustedes vieron, es de observación. Pueden tomar medidas, obviamente, pero fue observación, ¿no es cierto?, lo que yo moví la carga al final. Y comenten los comentarios que hicimos hace rato conmigo. El efecto de la carga sobre la máquina, los tipos de carga. Y cómo tendría que actuar yo para corregir el efecto de la máquina, de la carga sobre la máquina. Concluimos y recomendamos. Lo más claro que quede es eso. A la máquina le controlaremos voltaje por el campo, frecuencia por la velocidad. La siguiente práctica, que es de puesta en paralelo, vamos a armar lo mismo, pero vamos a poner en paralelo dos máquinas. Así que el circuito será el mismo, pero excitando dos máquinas, ¿entendido? Entonces, si quieren probar, pues pueden seguir probando. Miren cómo conectar dos máquinas, excitarles, porque la siguiente ocasión eso haremos. Tendremos que poner a funcionar dos generadores, que habrá dos tacómetros, dos dinamómetros para que empujen la máquina, y dos fuentes que alimenten los campos de las máquinas, básicamente. Eso sería todo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Algo que quede incompleto de lo de hoy, de lo que van a entregar, de las fechas? Nos veríamos la siguiente semana a la misma hora para la siguiente práctica. ¿Todo claro? Sí. Entonces, Sí.
Muchas gracias, chicos. Que tengan una buena semana. Pasen bien. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Lo dije. Hasta luego. Hasta luego, Inge.